Hoy vamos a hablar acerca de la hipocresía. Muchos dicen, yo no voy a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita, como aquellos que van a ese lugar. Y sé que muchas veces Satanás susurra a nuestro oído diciendo, no seas hipócrita, ¿cómo vas a ir a la iglesia si hiciste lo que hiciste? ¿Cómo luchar con la hipocresía? ¿Cómo analizar nuestro corazón y verlo a través de la palabra? Y cómo entender si nuestro corazón verdaderamente es salvado, redimido, ha nacido de nuevo, o si verdaderamente solo somos unos actores. Porque esa es la definición de la palabra hipócrita, un actor, alguien que se pone una máscara y toma una personalidad para actuar o parecer a alguien que verdaderamente no lo es. El Señor Jesucristo duramente reprendió la hipocresía. Él dice en su palabra que Él no acepta a los hipócritas. Dicho sea de paso, en el cielo no van a haber hipócritas, ni tampoco pecadores, solo los salvados y los redimidos. Ahora, vamos a analizar este texto a la luz de la palabra del Señor y esperemos que usted pueda responderse a sí mismo y decir, sí, he estado actuando con hipocresía o no he estado actuando con hipocresía. Tengo un corazón sincero y honesto delante del Señor. Oremos, por favor. Querido Señor Padre, alumbra nuestros corazones, Señor. Alumbra nuestras vidas, querido Padre. Señor, aquí hay un grupo de corazones, Señor, de los cuales algunos son tus hijos, Señor. De los cuales, Señor, otros aún no lo son. Y otros, Señor, pensando que lo son, Señor, actúan hipócritamente, Señor. Pensando, Señor, que te adoran, simplemente, Señor, están esperando el día del juicio final para una sentencia condenatoria. Señor, alumbra estos corazones, Señor. Obra en el corazón de todos. En Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarles por favor a que abra su Biblia una vez más allí en Marcos capítulo 7 y le vamos a dar una nueva lectura. ¿Le parece? La idea de tener un tiempo de lectura antes es que usted vaya meditando en el pasaje, pero verdaderamente necesitamos leerlo una vez más e ir haciendo énfasis en algunas cosas. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a esta. Si a usted no le parece claro y duro este pasaje, realmente tiene que evaluar la lectura que acaba de hacer. El Señor ha condenado duramente la hipocresía con la que actuaban. El mensaje de hoy, el corazón hipócrita. ¿Cómo es este corazón?
Este corazón hipócrita comienza en la palabra, pero se aleja de ella. Comienza en Dios, pero se aleja de Dios. ¿Quiénes son los que se acercan al Señor Jesucristo a cuestionarle? Lo primero que se nos dice es que estas personas han viajado algunos kilómetros, porque vienen de Jerusalén, vienen desde el sur, de la capital espiritual de Israel, y se han ido al norte, a Galilea. ¿Y qué están haciendo en ese lugar? Están yendo a buscar pelea, están yendo a buscar confrontación, están yendo a buscar un argumento para culpar al Señor Jesucristo. Así que el corazón de estas personas está motivado por la venganza, por el odio, por el revanchismo. De entrada, hipocresía general. Y estos hombres llegan a este lugar y están allí con esa mirada juzgadora. Y lo primero que notan es que los discípulos están comiendo sin lavarse las manos. Dicen, ajá, encontramos el cargo número 1 con el cual vamos a acusar. Ahora, ¿cómo se desarrolla un corazón así? ¿Cómo estas personas llegan a un corazón así? La palabra del Señor dice que eran fariseos y algunos escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas que copiaban textualmente la palabra. Eran las fotocopiadoras humanas de la Biblia, ¿me entiendes? Estas personas conocían a plenitud cada verso, cada pasaje, cada texto de la Biblia. Y adicionalmente, sí, por petición de las personas y para aclarar ciertos puntos, ellos añadían algunos comentarios más. Eso eran los escribas. Los fariseos, sin embargo, aunque muchos de ellos eran escribas, pero no necesariamente eran escribas de formación, sino que eran una secta, un grupo religioso que tomaba toda la escritura y la enseñanza de los escribas y trataba de cumplir la cabalidad. Mientras los escribas se ocupaban de copiar la palabra y enseñarla, los fariseos tomaban esta otra punta de lanza y ellos se ocupaban de aplicarla. Pero no siempre los escribas fueron así. En el Antiguo Testamento escuchamos al escriba más famoso y más espiritual y una de las personas que muestran uno de los avivamientos más interesantes de todo el Antiguo Testamento, que por cierto son muy pocos, Esdras. Esdras era un escriba, pero fíjense cómo es descrito en Esdras capítulo 7, versículo 10, dice, Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esta palabra inquirir significa para cumplir la ley de Jehová, para obedecerla, y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí usted encuentra la definición exacta de un escriba. ¿Qué era un escriba? Era un hombre que debería preparar su corazón para obedecer la palabra del Señor, para cumplirla y para enseñarla. Sin embargo, muy pronto estos escribas, y debido a que no todos tenían el acceso al papel, que en ese tiempo no había en realidad, sino eran cueros y rollos, empezó una tradición muy interesante que era la tradición oral. Entonces se recitaba un versículo y luego se decía, el escriba tal dice que este versículo significa esto, esto y esto y esto. Y se hizo muy común en Israel esto, que exista paralelo a la escritura de Dios una tradición oral. Esto se llamó en una primera instancia la Midrash. La Midrash. Y fue esta tradición oral que fue transcurriendo. 200 años antes del Señor Jesucristo empezaron a esta tradición oral a escribirla. Porque definitivamente nuevamente Israel estaba creciendo. Y algunos fariseos y algunos religiosos se opusieron, dicen no, la única manera de que esto viva en nuestros corazones es que la memoricemos, no que la leamos. Para eso está la escritura, nosotros tenemos que simplemente memorizarla. Hubo un debate, tardaron unos 600 años, 200 años antes del Señor Jesucristo y 400 años después, pero finalmente logran tener ellos un escrito que se llama la Mishnah. Logran tener un escrito. Ahora, siempre hay controversias y opiniones diferentes.
Y las controversias y las opiniones diferentes fueron acompañando el transcurrir de los siglos. Así que se fueron adicionando, y vamos ahí. Punto número 1 tenía la Midrash, que fue oral y la escribieron, pero luego escribieron la Mishnah con algunos anexos más, y luego terminan escribiendo algo que se llama el Talmud, que incluye la Midrash, la Mishnah y otros acápites más de la vida moderna. Y finalmente logran tener algo que es paralelo a la palabra del Señor, que es realmente mucho más extenso, mucho más grande. Un ejemplo de cómo era el trabajo de estos escribas y cómo se llegó a la Midrash. Por ejemplo, en Levítico 19:13 la escritura dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero hasta la mañana. Eso dice la palabra del Señor. En el Midrash dice: esto también se aplica al alquiler de animales, de utensilios, del salario de un hombre, aun cuando éste no esté para pedir su salario. Al que se le contrata para trabajar durante el día debe pagársele al caer la noche y al despuntar el día. Y así fueron extendiendo y extendiendo y extendiendo la palabra del Señor, para finalmente tener un escrito, y presta atención, que tiene alrededor de 700 páginas en letra de imprenta pequeño. Y estas 700 páginas son memorizadas por muchos de los judíos ortodoxos, incluso hasta el presente. Ya para el tiempo del Señor Jesucristo, esta práctica de tener una ley escrita y una ley oral ya estaba de memoria. Ya llevaban 400 años de práctica. Estaba tan enraizado en la cultura. Pero fíjense, comenzaron en la palabra, pero se alejan de ella. Comenzaron con una búsqueda genuina de Dios, como dice Esdras. Esdras preparó su corazón, pero luego transcurrido el tiempo están lejos de ella. Volviendo a nuestro texto de hoy y el tema del lavado de manos, que no tenía nada que ver con la higiene, por si acaso, nada que ver. Yo digo, ¿dónde está el versículo? ¿Dónde está el versículo? Busqué en todo el Antiguo Testamento y encuentro solamente un versículo en donde se instruye de manera general, paréntesis, al sacerdote, al que se presentaba delante de la presencia del Señor. Él sí tenía que presentarse delante de Dios en el templo con unos lavados especiales. Lavaban cuerpo entero, calzoncillos de lino, ropa de lino blanca, nunca usada, primera puesta, ¿me entiendes? Ellos sí tenían un sistema de lavado de cuerpo completo para presentarse ofrenda a Dios. Pero esa no era la regla general para el pueblo. Yo busqué cuál es la regla general para el pueblo y encuentro la primera, y la encuentro en Éxodo capítulo 19, versículo 10. ¿Qué está pasando en este momento? Esto es importante. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Ellos están en el desierto. Este pueblo nunca tuvo una relación personal con Dios. Estuvieron muchos años esclavizados. Por cultura sabían de Dios. Pues por eso que también parte de las 10 plagas que ocurrió en Egipto fue para que Dios se presentase delante de estas personas. Así que esta es la primera vez que el pueblo de Israel va a tener un encuentro con Dios. Y lo cita en una montaña que es el monte Sinaí y da esta instructiva. Y dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Dios le da una orden, que es que laven su ropa, no que laven sus manos, no que laven sus pies, no que laven sus cuerpos, sino laven sus vestidos para que se presenten delante de mí. ¿Qué pasa en ese encuentro? Cuando Dios aparece en su santidad y en su poder y en su magnificencia y en su gloria, se arma un estruendo como el que en unos días, estos días hubo, ¿no? Se oscureció el cielo, se escucharon truenos, la tierra tembló, porque era la presencia de Dios la que estaba allí. ¿Y saben qué hacen en ese momento las personas? Moisés, un momento. Nos estamos dando cuenta de que este Dios es muy santo. Nos estamos dando cuenta de que este Dios es muy poderoso. Y le dicen esto: no hable Dios con nosotros para que no muramos.
se dan cuenta de la santidad de Dios y el poder de Dios, y se dan cuenta de que verdaderamente ellos eran pecadores y de que Dios podía destruirlo, y dice, mejor no hablemos con Dios. Mejor no hagamos eso. Mejor Dios allá y nosotros acá. Dios les había invitado a presentarse y a conocerse y a tener una relación con ellos, pero ellos dicen, mejor mantengamos distancia. Y ya usted sabe lo que pasa después. Moisés se sube, está 40 días y cuando vas allá el pueblo está con un becerro en idolatría, se acaban de crear otro. ¿Qué debió hacer el pueblo en ese momento? Lo que el pueblo debió hacer en ese momento es rendirse ante la santidad y la presencia del Señor. Rendirse ante su palabra, rendirse ante Él. Darse cuenta de que ellos con su lavadito de ropa no les alcanzaba. El lavado que Dios les instruyó al pueblo de Israel todo el Antiguo Testamento tenía solamente un propósito. Que ellos se den cuenta de que no solamente necesitaban un lavado exterior, sino un lavado interior. Que ellos al lavarse sus manos mugre y su cuerpo se den cuenta de, oh, y mi mente, oh, y mi corazón. Dios claramente les ordenó que el mandamiento más importante no era el lavado, no eran los sacrificios, no era verdaderamente celebrar las fiestas, sino cuál era el mandamiento más importante. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma y con todas las fuerzas y con todo el cuerpo. Ese era el mandamiento. E Israel, cuando ve esos mandamientos y cuando ve la santidad de Dios, toma distancia. Y dice, no. A ver, revisemos en la Biblia qué podemos hacer, qué podemos cumplir. ¿Y saben qué? Nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Cuando usted está en un domingo en la mañana aquí, cuando usted está leyendo quizás la Biblia en su casa, cuando usted está leyendo un estudio y se entera de la santidad de Dios y de la demanda de Dios, no quiebra su corazón. No se lamenta en ese momento su incapacidad de cumplir la palabra del Señor, sino que hace a veces esto. Muy bien, ya estuvo. Ya. Cumplí. Ya leí. Ya lo hice. Ya. Ya oré y me levanto. ¿Por qué? Porque verdaderamente no creemos que esta palabra pueda transformar nuestra vida. Porque no creemos que necesitamos transformación. Porque no creemos que necesitamos cambiar. Porque creemos que estamos bien. Porque creemos que no necesitamos tener encuentro con Dios. Nos pasa exactamente lo mismo que Israel. Vemos a Dios y mejor no. Mejor no. Y vemos la palabra del Señor y decimos, no me someto a esta palabra. No me someto a sus demandas. No me someto. Mejor no. Y empezamos a deshonrar la palabra del Señor. El motivo por el cual usted no lee esta palabra del Señor, el motivo por el cual usted no hace su devocional es que usted mira a Dios y le dice, no te necesito. No necesito cambiar. Estoy bien. Más profundo aún es, tu palabra no puede cambiarme. Más profundo aún es, no necesito tu palabra. En mi hogar no necesitamos la palabra. Por eso es que usted no la lee. Por eso es que usted no se la lee a sus hijos. Por eso es que usted no la memoriza. No necesitamos la palabra. Ahora, si usted cree, y si usted estuvo haciendo su devocional esta semana, estuvimos en el Evangelio de Juan. Juan nos dice que Cristo mismo es la palabra. Que esa palabra que siempre tuvimos es Cristo mismo, es Dios mismo. Que antes tuvimos la palabra hablada por medio de la creación de Dios. Dios creó todo por medio de su palabra. Que luego la tuvimos la palabra en carne y hueso y vino ante nosotros. Y hoy nuevamente tenemos la palabra escrita. Y que rechazar cualquiera de los tres es rechazar a Dios mismo.
Y estos fariseos y estos escribas, al crear todo este sistema, toda esta verborrea de palabras y normas y normas y normas y reglas ajustadas a su corazón pecaminoso, lo único que estaba diciendo, Dios, no. Dios no. Y lo segundo que hace el corazón pecaminoso luego de alejarse de la palabra es honrar la palabra de los hombres. Lo primero que hace, alejarse de la palabra. Lo segundo que hace es honrar la palabra del Señor. Allí en el versículo 6 en adelante dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Sabe qué significa esa palabra vano? Significa vacío, no sirve. Todo lo que están haciendo, todo ese esfuerzo no sirve. ¿Por qué? Porque no está involucrado su corazón. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, ya lo dijimos claro, rechazando la palabra de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, ya sé, y otras cosas muchas semejantes. Cuando Dios les había dicho, laven su ropa, ellos comienzan con, lavemos las manos, lavemos los pies, y luego van otro paso más, lavemos los platos, lavemos las cucharas, y van otro paso más, lavemos las camas, lavemos las colchas, ¿me entiende? Cómo se fueron alejando tanto, y luego la tradición de ellos era tan diferente a la palabra de Dios, y ellos dicen, mejor la tradición, mejor la cultura, mejor como nosotros lo hemos diseñado. Nos sentimos más cómodos así. Nos hace sentir esto más justo, más dignos delante de Dios. Esta presencia de Dios nos hace sentir indignos. Dios mismo nos hace sentir pecadores. Prefiero sentirme seguro de esta manera y de esta forma. ¿Cómo vive un judío al presente de hoy? Hay tres tipos de judíos definitivamente. El conservador, aquel que celebra las fiestas anuales, el calendario judío y un par de tradiciones más. Está el reformista que cuestiona toda esta tradición oral y cuestiona un poco la palabra y dice deberíamos ajustarnos y cumple ciertas cosas pero otras no. Pero está el judío ortodoxo que sigue la obediencia y la tradición oral. Le hice la pregunta a nuestros amigos judíos ortodoxos al presente. ¿Por qué? ¿Por qué se aferran a la tradición del oral? ¿Por qué se aferran a la tradición de la palabra de un hombre? ¿Por qué? Ellos en un documento lo explican. Y textualmente voy a leer, ¿ya? Dice así. El contenido de las revelaciones de Dios a la humanidad se encuentra suscitamente contenido en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, escrita con su historia del mundo y las 613 mitzvot. ¿Qué son las 613 mitzvot? Ellos de los 5 primeros libros de la Biblia sacan 613 mandamientos de Dios, para los cuales tienen 7,000 reglas más o menos, ¿me entienden? Y 7,000 interpretaciones. Y ellos siguen diciendo, seguidos por los escritos de los profetas. Y los escritos de los profetas, o sea, Isaías, Jeremías, ¿me entienden? Los proverbios están buenos, dice, por los escritos de los profetas. Sin embargo, la Torá oral está para clarificar, elucidar e interpretar en las aplicaciones prácticas. Y hasta allí de alguna manera podría ser aceptable en que claramente como ustedes hoy en la mañana han venido para que se les explique el texto, ¿me entienden? Y es necesario que alguien explique la palabra del Señor. Pero ellos van un paso más allá y aquí su pecado. Porque, dice, ¿no? La Torá escrita por sí mismo es un libro cerrado. ¿Qué es lo que piensan acerca de la Biblia? Es un libro cerrado. Algo que nadie puede entender, algo que muy pocos somos los iluminados para hacerlo. Dice, abundan las aparentes contradicciones, las leyes están formuladas de manera vaga y las instituciones fundamentales quedan sin ser explicadas. Y es por eso que el contenido original de la Torá escrito
fue transmitido junto con una explicación oral. No sé si usted lo entendió, pero ellos lo que están diciendo es, está la Torá, está la Biblia, el Antiguo Testamento, pero no está bien, no es claro, no deja las cosas claras, no está bien, la desprecian. Sin embargo, estamos nosotros con la explicación de esto, clarificándolo mejor, actualizándolo mejor a la vida moderna, al punto de hoy. ¿Y qué creen que terminan haciendo bajo esa visión? ¿Será que van a honrar la palabra de Dios más que la tradición oral? No, la desprecian. ¿Qué otras tradiciones de hombres se honran en este mundo? Me pregunté qué piensa la Iglesia Católica de manera oficial con respecto a este punto. Y usted puede confirmar lo que voy a leer. Usted puede abrir Google, abre página oficial del Vaticano y le aparece vatican.com. Usted le va a español y luego se va al catecismo, o sea, su declaración de fe. Miles y miles de páginas donde ellos declaran qué piensan con respecto a cada punto de la Biblia y punto de la fe, el Espíritu Santo, todos los temas. Me fui al punto de la Biblia y dice así. Catecismo Oficial de la Iglesia Católica, capítulo 2, artículo 1, párrafo 2, guión 108, dice, la fe cristiana no es una religión del libro. Se lo vuelvo a leer, página oficial del Vaticano, capítulo 2, artículo 1, párrafo 2, guión 108. La fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de un verbo escrito y mudo, sino de un verbo encarnado y vivo. Más abajito en el mismo capítulo, en el guión 113 dice, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. En el mismo capítulo, en el artículo 2, párrafo 2, dice, con respecto a la tradición y la Sagrada Escritura. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgen ambas de la misma fuente y se funden en cierto modo y tienen un mismo fin. Finalmente, en sus conclusiones, párrafo 95 dice, la santa tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia, o sea, como ellos la aplican, como ellos rigen, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno, según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Quiere usted saber cuál es la diferencia entre una iglesia bíblica y la iglesia católica? Es esta. La iglesia de Cristo Jesús no debe estar fundada en la tradición de los hombres. La única iglesia del Señor es la que está fundada en la palabra del Señor, en su palabra, no en la tradición, no en lo que dicen los hombres, no en lo que dicen los pastores, no en lo que dice la denominación, ¿me entiende? No en lo que recibe un líder como su visión. La única autoridad honesta y sincera y norma de vida debe estar en la palabra del Señor. Esa es la diferencia. ¿Quiere usted tener un debate con muchas religiones, con muchas personas? Céntrese en esto. Mi autoridad es la palabra y nada más. Y esa debe ser la norma de vida. Por eso el Señor Jesucristo duramente dijo, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Cuando se pone la tradición, la cultura por encima de la palabra de Dios, o como dice aquí este texto, está encadenado, está fundido, no se puede separar la tradición de la Escritura, allí hay un corazón hipócrita.
porque está despreciando la palabra de Dios. Y al despreciar la palabra de Dios, está despreciando a Dios mismo. Y eso es lo que significa cuando usted deja su Biblia cerrada y sin abrir. Está despreciando a Dios mismo. Al presente hay muchos judíos que se levantan por la mañana y ¿saben qué hacen? Preparan una jarra con agua junto a su cama, una pequeña fuente, porque no tiene que ser de grifo, y cuando se levantan por la mañana, lo primero que deben de hacer es recitar un Mode Ani que se llama, que es como una oración. Y luego inmediatamente dice, al integrarse, no debe caminar más de 2.4 metros o 4 codos o tocar algo o tocarse el cuerpo. Lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos. Chorrear el agua bajo una mano y que caiga hasta la muñeca. Y luego ponerle la muñeca hacia abajo para que escurra el agua por los dedos. Y luego hacer lo mismo. Primero arriba hacia abajo y luego de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque dicen que cuando el cuerpo duerme, se puede contagiar de alguna impureza y puede venir algún espíritu inmundo. Y según ellos y su tradición, al lavarse las manos, el espíritu se va. Al presente, al día de hoy, una costumbre entre los judíos. Un famoso rabí Shimon dice, hay 3 coronas. La corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. Más la corona de una buena reputación está por encima de ella. Vuelven otra vez a decir, la Torá es una buena corona, pero mejor es nuestra reputación, lo que hacemos, nuestra tradición. Ya vimos a los judíos, vimos lo que piensa la Iglesia Católica, veamos qué piensa el Corán. ¿Qué es el Corán? El profeta Mahoma en una caverna recibió la revelación de Dios. Él toma muchas ideas del Antiguo Testamento y las reescribe. Toma muchas ideas de la cultura y las religiones que había en ese tiempo y las inscribe. Y finalmente unos escritos más. Eso es el Corán. Son los pensamientos de un hombre. Versus la palabra de Dios, que es el pensamiento del Espíritu de Dios. Ahora, algo muy famoso por los cuales son conocidos los musulmanes es lo siguiente. La famosa oración de 5 veces al día. ¿Cuántas veces se usa el ejemplo? Seamos como los musulmanes que oran 5 veces al día. 5 veces al día en dirección de la Meca. Sacan su alfombrita y buscan la dirección donde está la Meca y oran 5 veces al día. ¿Saben qué? En el Corán no dice que deben orar 5 veces al día. Dicen que deben orar 3 veces al día. Ni ellos mismos respetan su propio Corán. Ni ellos mismos. Ellos mismos aumentan tradiciones de hombres. Vamos un poco más allá. Vamos a los budistas. ¿Qué es el budismo? Son los pensamientos de Buda. Son los pensamientos de Buda. Es una filosofía de un hombre que era del norte de la India y que fue recorriendo los pueblitos diciendo pensamientos inspiradores, pensamientos profundos, pensamientos que aquí y allá. Y así usted puede ir husmeando y viendo detrás de cada religión, de cada credo que hay, y va a toparse con los pensamientos de un hombre, con las leyes de los hombres y alejados de la palabra de Dios. Pero todos ellos diciendo que cumplen la palabra de Dios cuando en realidad cumplen la palabra de un hombre. ¿Por qué hace eso el hombre? Por una simple fórmula que está escrita en el corazón de cada persona y es la siguiente: yo voy a ser salvo ganándome el cielo. Yo voy a ser salvo ganándome el cielo, haciendo esto. Esa es la motivación de los testigos de Jehová. Se levantan el domingo en la mañana más temprano que todingos ustedes, porque a las 8 ya están tocando reja. Y usted sale en pijama y dice, no, joven, soy evangélico, y vuelve a la cama todavía. ¿Por qué salen a tocar la reja? Porque ellos creen que si salen y cumplen, se van a ganar el cielo y van a estar dentro del número de los 144,000. ¿Por qué un musulmán se amarra un paquete de bomba, se sube a un avión o va a un centro comercial y estalla?
porque tiene la promesa en el Corán de que si entrega su vida por completo a Alá le va a dar un paraíso con muchas vírgenes para que él viva en un mundo de orgías sexuales y ese tipo de cosas. Cada religión, cada credo nuevamente insiste en el punto de que lo que tú hagas, tu salvación, lo que tu esfuerzo propio te dará salvación. Y es por eso que cuando los fariseos ven a los discípulos allí, la van comiendo sin las manos lavadas. ¡Ah! ¿Cómo? Y se dan cuenta que le dicen, no dicen invalidan la palabra de Dios. Fíjense allí en la acusación, lo que les dicen es, ¿por qué? Dice, no, comen, dice, no conforme la tradición de los ancianos. No les da ni vergüenza decir por qué no comen conforme a la palabra de Dios. No, ellos están convencidos que la tradición de los ancianos es la palabra de Dios. Señor Jesucristo menciona a Isaías. Dice, ustedes son un pueblo que honestamente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el mismo libro de Isaías, Dios les había dicho al pueblo de Israel, no me traigas vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas a mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas de sangre están vuestras manos. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Israel? Ustedes cumplen con todas las fiestas, con todos los sacrificios, pero yo los aborrezco. ¿Por qué? Porque son gente de corazón duro, no arrepentido. Más abajito, Isaías capítulo 1, versículo 16, 18 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y usted hasta ahí puede decir, pero mire hermano Freddy, se trata de hacer cosas, Termino de leer, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo único que puede limpiar y lavar sus pecados soy yo, a través de mi perdón. Y el único que quita los pecados de este mundo es Cristo Jesús a través de su sangre y su sacrificio. La única manera de acercarnos a Dios no es por nuestras obras, no es por nuestra limosna. La única manera de acercarnos a Dios es a través de Cristo Jesús. Nuestro único intercesor, nuestro único camino, el único puente que va hacia Dios. La única forma de acercarnos a Dios es haber nacido de nuevo. Es haber nacido de nuevo. Y usted puede decir, ¿en serio? ¿En serio? Nada de lo que hago, ni las ofrendas, ni lo bien que me porto, ¿en serio no suma? Usted puede decir, pero si yo vengo el domingo en la mañana a la iglesia, ¿no suma? Ahí en Isaías 66, el Señor le dice algo muy duro a Israel. El que sacrifica buey, o sea, el que presenta una ofrenda a Dios, pero con un corazón no renovado, no renacido, fíjense lo que dice, es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Saben qué? Podemos estar haciendo exactamente lo mismo un domingo en la mañana. Si usted entra a este lugar, está perfecto. Pero si usted no entra con una expectativa clara y real de que Dios transforme su corazón, cuando usted no viene con la expectativa de quebrantarse en adoración delante del Señor,
Cuando usted no viene con una expectativa de Señor, transforma mi vida porque te necesito, y sale como entra, está haciendo exactamente como dijo Dios. Su adoración, sus palabras son rechazadas por Él, porque en su alma siguen amando su pecado, porque su alma no ha sido transformado. La conclusión y el juicio del Señor para los fariseos, un poco más dura, está en Mateo capítulo 23, versículos 23 al 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis de hacer lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, las obras, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y el plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de justicia. Ellos se preparaban externamente bien, externamente se veían bien, pero por adentro estaban podridos. Usted está aquí bañadito, guapo, con su mejor ropita de domingo y simpático. Pero le pregunto, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo va a salir de este lugar? ¿Va a salir transformado? ¿Va a salir con un corazón quebrantado? ¿Va a salir a ponerse a cuentas con Dios? ¿Va a separar un tiempo y va a decir: Señor, necesito que me cambie, necesito ser transformado? ¿O simplemente va a salir a lo de siempre, a su propia tradición? Porque usted la tiene. Usted tiene. ¿Qué es la tradición? Lo que usted hace de lunes a viernes. Eso es su tradición, esa es su religión, esa es su fe. A lo que se dedica, a lo que realmente invierte tiempo y le pone su corazón, ese es su Dios. Finalmente, un corazón hipócrita se aleja de Dios, honra a los hombres, pero para finalmente atacar la palabra de Dios. Versículos 9 al 13, les decía también: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y fíjense esto: y no le dejáis hacer más. El Señor Jesucristo les pone claro y les pone un test. ¿Realmente quieren saber cómo es su corazón? ¿Realmente quieren saber cuánto aborrecen la palabra de Dios? Que incluso lo que yo ordeno, ustedes lo contradicen. Y les pone el ejemplo práctico del mandamiento de honrar a padre y madre. ¿Saben por qué pone ese mandamiento? Porque usted no puede tener una relación correcta con Dios sin tener una relación correcta con los que están a su alrededor. Usted no puede decir: yo amo a Dios, y aborrecer a los que están a su lado. Y el Señor Jesucristo, hila un poco más fino, dice: los padres. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra tiene que ver con respeto, tiene que ver con honor y usualmente tiene que ver con sustento financiero. Cuando usted lee la palabra honra, tiene que ver usualmente con los tres. Y resulta que aquí nuestros amigos, los escribas y los fariseos, le dieron la vuelta a este mandamiento. ¿Y saben qué? Se inventaron un término, corbán, que es consagrar a Dios. Y el que tenía recursos y el que tenía un negocio podía decir esto: mi negocio, mis recursos, mis bueyes, mis ovejas, los declaro corbán, entregados y sacrificados para Dios. Mamá, papá, ¿sabes qué? Es de Dios. Ya no es mío. No te puedo ayudar. No significaba que lo llevaban esencialmente al templo como ofrenda. Se lo quedaban ellos para sus bienes y usos. Y cuando morían, lo que quedaba, eso sí debía ser llevado al templo. Pero tenían un truco más. En algún momento, con la autorización de un fariseo, podían, entre comillas, decir nuevamente: corbán, ya esto no va a ser de Dios. Ahora sí lo voy a usar para mi bien, demostrando odio y rechazo a los padres.
¿Cómo sé que no tengo un corazón hipócrita? ¿Cómo sé? Porque usted me puede decir, no, yo amo a Dios. Yo realmente amo a Dios. Mi querido joven, si usted ama a Dios, debe amar a sus padres. Si usted ama a sus padres, debe honrar a sus padres. Mi querido esposo, si usted dice, yo amo a Dios, usted debe amar a su esposa. Querida esposa, si usted dice, yo amo a Dios, usted debe amar a su esposo. Porque la verdadera evidencia de un corazón que ama a Dios es un corazón que ama a los demás. Por allí hay un grupo de señores que les gusta que le llaman apóstoles y que les encanta recibir ofrendas y dólares y animan a las personas a que lo den con una sola motivación. Dios está para cumplir tus sueños. Dios está para cumplir tus metas. Dios está para hacerte rico. ¿No es exactamente lo mismo? Aquí el importante eres tú, tu riqueza, tus planes y tus sueños. Estas personas nunca van a decir, Dios está aquí para que tú salgas a predicar el evangelio. Dios está aquí para que tú vayas a servir a los pobres. Aquí está Dios para que sirvamos como iglesia. No. Estas personas, estos maestros falsos, realmente están allí para despertar avaricia en el corazón de las personas. Para despertar ambición. Para despertar deseo profundo por el dinero. Exactamente como lo hacían los fariseos y los escribas. Porque el fondo de todo esto es un amor al dinero y a la riqueza. Por eso el Señor Jesucristo, cuando entró al templo, ¿qué es lo que más había allí? Negocio, mesas, cambistas. ¿Estás seguro? Claro. ¿Quién era el hipócrita dentro de los 12? Judas. ¿Cuál era el cargo que tenía Judas dentro de los 12? El cajero. ¿Quién fue el que se lamentó cuando una mujer rompió un vaso de perfume que costaba 300 denarios? Era mucho dinero. Judas. ¿Quién fue y vendió y traicionó a su señor por 30 monedas de plata? Judas. Si usted busca a Dios por dinero, es un hipócrita. Si usted busca a Dios por bienestar, porque Dios le bendiga, le dé una casa más grande, un carro más grande y juguete más grande, es un hipócrita. Y esos son muchos de los hombres que hoy se llaman apóstoles y que llaman a la gente a pensar solo en dinero y no en la salvación de sus almas. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que tenían un corazón transformado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor uno con los otros. La marca de un corazón genuino es el amor por Dios y por los demás. Lo demás es hipocresía. Oremos. Querido Señor, que ningún corazón de aquí, Señor, salga, Señor, de la misma manera en que entró, Señor. Y yo le animo a que usted ore. Yo le animo a que usted se ponga delante del Señor. Y reconozca su pecado y reconozca su maldad. Y reconozca lo hipócrita de su vida religiosa. Y se rinda a Dios. Rinda su incapacidad de poder obedecer su palabra. Ríndase ante su justicia y su propia tradición. Ríndase. No espere el juicio de Dios para escuchar, fuiste un hipócrita en la tierra. Venga hoy al Señor. Él puede perdonar sus pecados. Él puede limpiar su maldad. Él puede transformar su vida. Él le puede dar un nuevo corazón. Él puede hacer nueva todas las cosas. Él le puede amar y ese amor le va a transformar y usted va a poder amar correctamente a Dios
y va a poder por poder amar correctamente a los demás. Lejos de la tradición, lejos de la cultura, centrados en su palabra. Oh Señor, ten misericordia de tu iglesia, Señor. Nosotros corremos el riesgo latente, Señor, de desviarnos, Señor, de ir tras de las normas, reglas, Señor, y dejar tu palabra a un lado, Señor. Oh Señor, que siempre desde este lugar, desde los grupos pequeños, Señor, se enseñe una sola cosa, Señor, y es la exposición clara de tu palabra, Señor. Y solo tu palabra y nada más que ella, Señor. En Cristo Jesús. Amén.